Bueno, este fue un sismo que nombraron como el sismo Petropavlovsk-Kamchatsky, que ocurrió básicamente en la península de Kamchatka, en Rusia. Fue un sismo de magnitud 8.8, uno de los sismos más grandes que hemos tenido en la historia. Algunos lo catalogan como el sexto más grande de lo que tenemos en registro, y ocurrió a las 11:24:51 en hora local, en hora UTC, a las 23:24, y en la Ciudad de México eran las 5:24 de la tarde. Este sismo causó un tsunami importante que llegó a las costas de algunos países, afectó, digamos, de manera importante, por supuesto, la zona epicentral, la zona de Japón. Afortunadamente no tenemos reportes de decesos, hay algunos daños, algunos heridos desafortunadamente, pero digamos en términos de pérdidas de vidas humanas, al parecer no hay reportes. Tiene que ver un poco con la poca densidad poblacional en la región. El sismo es muy grande, es un sismo, como ya lo mencioné, de magnitud 8.8. Este sismo se alcanza a ver en muchos sensores lejos del sitio. En general, los sensores que están en superficie tienen mucha contaminación debido al movimiento de las personas, de los carros, lo que llamamos el ruido antropogénico. El registro de pozo, que vamos a mostrar en un minutito, es un registro a 100 metros en el sensor que se instaló en la zona de Mixcoac. Es el sensor más profundo que tenemos en el país. Bueno, el sismo es la magnitud de 8.8, viendo ya las inversiones que calculó el Servicio Geológico de los Estados Unidos, es un sismo de más o menos 600 kilómetros por 200 kilómetros de ancho. Es una falla muy amplia que libera muchísima energía y hace que esta energía se propague. En este caso son más o menos 9,000 kilómetros desde Kamchatka a la Ciudad de México, y lo que observamos en el sensor de pozo en Mixcoac es esta imagen, es este registro de aceleración en este caso. Comúnmente sismos a esta distancia, a pesar de que es una magnitud muy importante, no los podemos ver muy claramente en superficie, sobre todo en zonas como la Ciudad de México, que tienen mucho ruido antropogénico. En el caso del sensor que está a 100 metros, es el sensor más profundo que tenemos instalado en México, podemos ver que este sismo a 9,000 kilómetros nos da una amplitud de aproximadamente 0.04 centímetros por segundo. Una cosa muy pequeñita, sin embargo la pudimos medir, dado que tenemos ese sensor dispuesto ahí en la zona de Mixcoac. Bueno, generalmente se hacen modelos muy rápidos. Una vez que se tiene la magnitud, se hace un modelado de la propagación del tsunami por diferentes agencias, los americanos, los japoneses, y hay un centro en Europa que hace estos modelos, y se dan tiempos de arribo a las diferentes costas con amplitudes de ola que probablemente ocurrirán después del temblor. Las agencias locales, en este caso la Secretaría de Marina, emite, a partir de esta información y de los modelos propios que ellos tengan, emite un alertamiento dependiendo de la altura esperada. Se esperaban aproximadamente alturas de ola de 1 metro en toda la costa del Pacífico mexicano. Bueno, la zona esta zona de ocurrencia de temblores forma parte del cinturón de fuego. En específico tenemos la placa de Okhotsk y la placa del Pacífico. La placa del Pacífico se está yendo por debajo, está en un proceso de subducción, se está metiendo por debajo de esta placa, y es la que ocasiona los sismos que son de tipo inverso en la zona. Esto ocurre en un arco que se conoce como el arco de Kirill-Kamchatka, que va más o menos de Hokkaido, que es la islita que está más al norte de Japón. Se han formado una serie de islas de origen volcánico que se conectan con la península. Es una zona muy activa, hay recuentos de muchísimos temblores en la zona, sismos muy importantes, inclusive algunos que están en la lista de los 10 primeros sismos en la época instrumental, ¿no? En la era instrumental. Bueno, localmente siempre esperamos réplicas ante un sismo de este tipo. Es un sismo de 8.8, vamos a tener un
una buena temporada de réplicas, hubo una réplica unas horas después, minutos después, un sismo de magnitud 7 que ocurrió en la zona. Y se han reportado, hasta hace unas horas que revisé, más de 100 réplicas importantes, ¿no?, en la zona. Si puede o no liberar energía suficiente para que se generen sismos en otras zonas, puede ocurrir, depende del estado de esfuerzos en el que se encuentra la falla en cuestión. No es algo anómalo que se induzcan sismos más pequeños en otras regiones debido a estos sismos importantes. Bueno, por supuesto la variación de las velocidades, varían las velocidades dependiendo de la estructura o del fondo marino, pero en general podemos hablar de 1000 kilómetros por hora, la velocidad de propagación de las olas en la zona. En este mapa que estoy mostrando se aprecian las simulaciones, las estimaciones del tiempo de llegada a diferentes puntos en el Pacífico. Vemos, por ejemplo, que a México, a las costas de Baja California, toma aproximadamente 10 horas un sismo que ocurre en esa zona, un tsunami que se genera en esa zona, tardaría aproximadamente 10 horas. Y al terminar el país, en las costas de Chiapas, vemos que sería del orden de 14 horas, 13 horas más o menos. Entonces, dependerá de estas estimaciones el tiempo que las diferentes agencias consideren necesario para emitir o retirar las alertas de tsunami. Como les mencionaba, estos modelos se generan por diferentes agencias y localmente se interpretan y se toman decisiones una vez ocurridos los temblores. Hay que estar atentos de todos los reportes de las diferentes agencias nacionales e internacionales sobre la ocurrencia de sismos. Entonces, un sismo que ocurre en la zona del cinturón de fuego, pero recuerden que el cinturón de fuego pues cubre todas las costas básicamente del Pacífico mexicano y del Pacífico del continente, ¿no? Hay que estar atentos, las autoridades, en este caso la Secretaría de Marina, el Servicio Sismológico Nacional, proveen de información para que tomemos decisiones pertinentes, y lo más importante es que debemos de tener en cuenta que los sismos no se pueden predecir.